El 9. Sí. A ver, decime cuál es, a ver si tenemos los mismos números, porque lo... Dice, ¿cuáles de los siguientes pares de sustancias pueden Ah, sí, diferenciarse por métodos de fracción de rayos X de polvos? bien. Espérenme un segundito que alguien se está uniendo. Bien, sí, decime. ¿Qué duda? En ese, cuando, o sea, no sabía si en realidad yo tenía que tratar de identificarlos en un mismo difractograma, como que tenía una mezcla de los dos y tratar de ver si en el difractograma se veían diferencias o si en realidad a lo que se refería era que le aplicaba un difractograma, digamos, que tenía un difractograma de cada uno por separado y que viéndolos por separado darme cuenta cuál Bueno, correspondía a cuál. yo te diría que en cualquiera de los dos casos, básicamente tenés que ver lo mismo, porque en cualquiera de los dos casos vos tendrías que identificar si vas a ver diferencias o no en esas dos circunstancias. Y para pensarlo tenés que pensar básicamente lo mismo. Si te van a dar difractogramas diferentes, tal que si vos los tuvieras mezclados, ¿sí? Mezcladas esas dos sustancias en una única sustancia, en una única mezcla, y les pasaras un difractograma, podrías distinguir los picos correspondientes a una de las alternativas de los sólidos y los que corresponden al otro sólido, o bien si tuvieras dos frasquitos por separado de ambos, si podrías distinguir en base a cómo son sus difractogramas a cuál corresponde cuál. ¿Me explico? A cuál Claro, asignar. O sea, básicamente, si dan un difractograma que básicamente genera los mismos picos, ¿sí? sí. No los vas a poder distinguir, ya sea que estén juntos o por separado. Claro, y para que generen los mismos picos tienen que tener la misma estructura, pero a su vez también la misma distancia interplanar, ¿o no? A ver, estrictamente hablando, sí, es decir, misma estructura cristalina y básicamente tienen que ser, o Sí, sea, el patrón de difracción es básicamente una huella digital, dactilar, mejor dicho, es característico de cada sustancia. ¿Qué pasa? Cuando la estructura cristalina es la misma, el aspecto del difractograma en cuanto a cantidad de picos y, en principio, intensidades relativas, sería equivalente, serían similares. Lo que pasa es que las posiciones específicas van a ser diferentes, ¿sí? Porque justamente dependen de la distancia interplanar, que depende de claro. la composición química, ¿sí? Pero, por ejemplo, si los dos difractogramas perdón, las dos sustancias tienen una estructura BCC, en principio se espera la misma cantidad de picos y las intensidades relativas similares al menos. ¿Qué pasa? Sobre todo con las intensidades relativas. Disculpen el ruido de fondo, chicos, pero no lo puedo evitar, no tengo auriculares. A veces no. La intensidad relativa depende de otras características que no son exclusivamente la cantidad de planos que tenés equidistantes, la distancia que corresponde a esa posición de grado de 2 θ, porque depende de la orientación. Cuando uno prepara la muestra puede orientarla y esa orientación hace que la intensidad de ciertos planos se aumente más aún de la que podría esperarse de una muestra donde no es donde no tienes efecto, ¿sí? O bien de la forma, del origen de ese sólido, eso también, por la presencia de impurezas, por motivos varios, también puede alterar la intensidad relativa, pero la posición de los picos es más constante, no es tan Claro. dependiente de ese tipo de características. Incluso el tamaño de partícula, la distribución granulométrica, bueno, esos detalles pueden hacer que no te den exactamente Claro, iguales iguales los por ahí se corren un poco, pero a grandes rasgos es más o menos lo mismo.
Claro, pero a grandes rasgos, por lo menos lo que vemos nosotros, Claro. si tienen estructura equivalente, el aspecto va a ser similar, pero la posición de los picos no. Bueno, ¿Sí? entonces si tienen la misma estructura, pero ya la posición de los picos es otro, también lo voy a poder diferenciar. Exactamente, O sea, por ejemplo, exactamente. Y en te digo lo que cambio, pensé más o menos en cada a uno, a ver, ver si es correcto. eso te iba a decir, a ver. Ponele en el primero, que como es uno alfa y otro beta, supuse que deberían tener distinta estructura, entonces ahí sí los podría identificar. En el segundo Ese puse que no, porque en realidad es lo mismo. O sea, posición química. Se diga, ahí se trabó. claro, o sea, es, perdón, discúlpame sola, No, hablé que en se ese había momento trabado y no se no escuchaba. me escucha. Bien, te decía que, le decía a todos, ¿va? Que son, esos, como bien dijiste vos, son polimorfos que implica una misma composición química, pero diferente estructura cristalina. Eso va a hacer que los puedas distinguir por el método de difracción de rayos X. Bien. Diferente estructura que puede ser, sí, básicamente, seguramente tendrá distinta geometría, distinta distancia interplanar, distinto sistema cristalino, bueno, lo que fuera. Pero sí, en principio la vas a poder distinguir, correcto. Bueno, el siguiente puse que no, porque en realidad lo que tengo es la misma composición química y calculo que la misma estructura. Exactamente, ahí, ¿cuál es la diferencia entre ese 235 y 235? Y son isótropos, o sea, solo cambian los neutrones. Isótopos. Exacto, la diferencia que tiene un uranio 235, 237, que es lo que vos decís, la cantidad de neutrones, hace que estrictamente hablando habrá una ligera diferencia en la distancia en ciertos planos cristalográficos, pero de un grado tal que no la vas a distinguir en el pico de difracción. Los picos que van a estar por ahí, algunos planos ligeramente corridos, pero la resolución que tiene el equipo no te va, la técnica, el equipo, todo básicamente, no te va a permitir distinguirlos. Algo similar preguntaba la vez pasada alguien respecto a la concentración de vacancias. Es posible que diferentes sustancias con diferente concentración de vacancias puedan tener ligeras diferencias en las distancias interplanarias, pero no de un grado tal que se puedan distinguir por la técnica. ¿Sí? Entonces, no es que no haya ninguna diferencia, sino que si la hay, no la distingo con la técnica, no llego a resolverlo, el pico es único. ¿Sí? La ligera Bien. distancia interplanar no se refleja en un pico diferente. Muy bien, ¿qué pasa con el C? Después en el C sí, porque bueno, uno es un vidrio y el otro es un sólido, o sea, van a tener totalmente distintos. Bien, ¿y qué esperarías obtener en el caso del vidrio de sílice? ¿Tiene un patrón de difracción? Sí, o sea, es como una montañita. Bien, es una Por el orden banda, a corto una alcance, claro. banda. Bien, y lo que sí tengan en cuenta, esto como no hemos hecho todavía el práctico, no sale por ahí tan, o sea, no sé cuán claro lo tienen, que la banda, la posición de esa banda coincide aproximadamente en los valores de 2 tita, en el rango que va a esa banda, con las posiciones de los picos más intensos de las fases cristalinas que obtendríamos por cristalización de ese vidrio. ¿Sí? No es una posición al azar a lo que voy, en la de esa banda. Es una banda ancha, pero en un rango de grados de 2 tita, que son las posiciones en las cuales se van a encontrar los picos más intensos de la fase cristalina que van a obtener cuando realicen en una situación controlada la cristalización de ese vidrio. ¿Sí? Pero como vidrio van a tener la banda. Y el cuarzo es, ¿qué es? Digamos, ¿qué tienen en común ese vidrio de silicia y el cuarzo? Y que los dos tienen sílice, sílice, no silicio. No es que tengan, Claro, en son realidad son distintas formas básicamente del silicio. la composición química, ustedes dirían, es sílice, silicio oxígeno 2. Pero en un caso es una estructura con un orden solo a corto alcance, le falta el orden a largo alcance, que es el caso del vidrio de sílice, y en el caso del cuarzo sí, tenemos una estructura cristalina, es la estable termodinámicamente a temperatura y presión atmosférica, luego va a tener un patrón de difracción con picos característicos. Bien, muy bien. ¿Qué pasa con el D? En ese yo directamente puse como que
O sea, había pensado que no, pero yo calculo que sí porque en realidad la composición química es distinta. Y si en las aleaciones se suman los picos de los dos compuestos, por así decirlo, en uno voy a tener picos distintos al otro, en la Exacto, composición del otro. por más que formen, o sea, lo que dice ahí de importante es que forman una serie continua de soluciones sólidas. ¿Eso qué me va a decir respecto a la estructura cristalina de cobre y níquel? Para que exista la condición de que formen, o sea, para que se dé que formen una solución continua de soluciones sólidas, es decir, que tienen todas las composiciones posibles desde, por ejemplo, 0% de cobre en níquel hasta 100% cobre, 0% níquel. Todo ese rango de composiciones pueden barrer, ¿sí? Eso significa. ¿Y cuál es la condición adicional a la que tiene la solubilidad sólida sustitucional, punto, digamos? No el hecho de tener que formar una solución, una serie completa, como es este caso. A ver, lo reformulo. Para la formación de solución sólida hay ciertos requisitos. No es que Una, tienen que tener la misma estructura para que se forme exacto, la tienen que solubilidad ser completa. isoestructurales. Claro. Entonces, cobre y níquel tienen la misma estructura, por lo que dijimos recién, tienen un difractograma muy parecido, pero diferente, porque las posiciones de los picos son diferentes, ¿sí? El Bien. aspecto, el que es más intenso, el que le sigue en 80% de intensidad, el 70, 50, lo que fuere, es muy parecido, es igual, en principio sería igual, lo que pasa que por las cosas que les decía recién, bueno, por ahí no es estrictamente igual. Pero las posiciones de los picos son diferentes, porque el cobre es cobre con su peso atómico y el níquel es níquel. Por eso los puedo distinguir. Entonces, cualquier solución sólida que produzca, excepto que agregue muy poquita cantidad, en cuyo caso la posición de los picos no va a ser muy diferente a la del huésped, de la estructura huésped, una solución sólida a partir de, no sé, 0,5, no quiero dar valores exactos porque depende, ¿no? Pero ya un 40, 60, o sea, soluciones sólidas con tanta cantidad de soluto como las que están acá mencionadas, tienen que dar patrones de difracción diferentes entre sí y diferentes a las estructuras de los, digamos, extremos. ¿Sí? Bien. Esto implica un corrimiento de los planos atómicos producto de las diferencias de tamaño que se van a traducir en una diferencia en D y en grado de hostita que ustedes van a poder distinguir. ¿Sí? Ok. Y en el último, directamente, o sea, también pensé como que en realidad no, porque voy a tener la misma mezcla, una en polvo y la otra en solución sólida, pero voy a tener la misma composición. O sea, vos dijiste que en la E no los vas a poder distinguir o sí los vas a O poder sea, distinguir. supuse que no, porque en realidad tengo la misma composición en los dos. Lo que me hace Relativamente. dudar es que en uno voy a tenerlo en polvo y mezclados, o sea que en el difractograma voy a ver los picos de uno y los picos de otro por separado, mientras que cuando voy a tener una solución se me van como, supongo que a sumar entre sí, pero no sé si es así. Pero ¿qué? Por eso, porque a ver, vamos a suponer en el primer caso, ¿no es cierto? Dice una mezcla de polvos de cloro de sodio y cloro de plata. Si, como bien decís vos, la difracción es aditiva, entonces, si yo tengo una mezcla de cristalitos, algunos de cloro de plata y otros de cloro de sodio, vas a tener la suma, como difractograma total, de esa mezcla, la suma de los dos difractogramas, porque no se interfieren entre sí. Eso es una característica de la difracción de rayos X. Cada sustancia sólida difracta por sí misma independientemente de la otra y van a tener la suma de los dos difractogramas en proporciones correspondientes a las proporciones que tendrán en la mezcla, pero eso no está analizado, no importa. Los voy a poder distinguir perfectamente, va a ser en realidad, voy a poder, si vos te planteas en la situación, los mezclé y puse e hice el difractograma, voy a poder distinguir de digamos, de los picos que aparecen en cada una de las posiciones, cuáles pertenecen al cloruro de sodio y cuáles al cloruro de plata. Sí, o bien, si lo analizás en la otra alternativa, tengo un frasquito que dice cloro de plata y uno que dice que no sé en realidad quién es quién. Le paso el difractograma a cada uno. El de uno va a ser muy diferente al otro y voy a poder asignar con la ficha quién era cloro de sodio y quién era cloro de plata. Primer parte de la pregunta. Segunda parte de la pregunta dice, o sea, la otra alternativa que ustedes quieren considerar respecto a esta es que los polvos los mezclaste, los calentaste
y cuando enfriaste obtuviste una solución sólida. ¿Sí? ¿Qué diferencia va a haber en el difractograma que pases a esa solución sólida del que pasaste cuando tenías los polvos simplemente mezclados? ¿Vos considerás que no va a haber diferencia? Claro, no, en realidad sí, o sea, yo cuando tengo, es como cuando tengo, ponerle una aleación, por así decirlo, o sea, al tener la solución sólida, no, o sea, es como que los picos ya no los voy a tener por separado, sino como que se juntan entre sí, pues una estructura Más formada que por se los dos. juntan entre Sí, sí, no sé cómo vos tenés decir. una única sustancia Es, sólida. Antes tenías dos sustancias claro, sólidas, antes cada tenía como uno dos difractogramas difractando. en uno y ahora tengo uno de los dos unidos. Exacto, ahora tenés un solo o sea, en el primer caso vas a tener, es más, estas estructuras son isoestructurales también, estos sólidos. Vas a tener, por decirte, el doble de picos que el que vas a tener en la otra situación. La posición de los picos no va a ser intermedia seguramente entre las posiciones de los picos equivalentes en el primer caso, donde estaban ambos sólidos difractando, ¿sí? Pero va a ser diferente, o sea, el del segundo caso respecto al primero va a ser claramente diferente. Voy a poder distinguir, ¿sí?, los picos correspondientes a la solución sólida. Suponete que tuvieras todo mezclado, que sería la segunda alternativa que estábamos evaluando, vas a poder distinguir los picos del cloruro de sodio, del cloruro de plata y de la solución sólida. ¿Sí? Excepto, como digo, que Sí, tuvieras sí. muy poco, no lo dice acá, pero bueno, tuvieras muy poca cantidad de soluto, pero bueno, la idea es una mezcla, no lo dice, lo debería aclarar, pero básicamente con cantidades similares de uno y otro sólido. Profe, hay gente afuera esperando, creo. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo andan todos? Bien. Bueno, Terminamos ¿quedó claro para vos y para todos? Sí, sí, ese quedó re claro. Y creo que no había ninguno más, ¿no? Te quería preguntar después el siguiente a ese, pero rápido porque no entendí. Sí, no, si no hay problema, tenemos tiempo. Que dice, no sé si tenés el mismo, pero que dice la estructura cristalina del elemento A es la resultante Sí, de reemplazar todos los puntos. Bien. exacto. No Bien. entendí, o sea que en el difractograma me van a aparecer picos, pero que en realidad no deberían aparecer, no entendí la... No es que no deberían aparecer, sino que aparecen picos que cuando vos haces la asignación, ¿sí?, de transformás el 2 tita a D, resulta que en esas posiciones no hay átomos. En esas posiciones que corresponderían a esas distancias interplanares, no hay átomos en la estructura. Entonces, ¿cómo es posible que haya difracción si no hay átomos que difracten? No hay átomos que formen esa pseudo regida, ¿no es cierto?, que es serie de rendijas que producen el fenómeno de difracción. En realidad es una analogía, ¿no? Eso ustedes lo saben, bueno. ¿Por qué aparecen picos en esa posición donde en realidad, o sea, que corresponderían a planos que no existen? Esa es la pregunta. Y la cuestión es la siguiente. Ustedes, para transformar lo que obtienen experimentalmente, que es una serie de máximos, ¿no? El detector detecta cuentas cuando aparecen los picos, y barren, ¿no?, un movimiento del detector en grados de 2 tita, que ustedes transforman a distancia interplanar justamente con el modelo que se utiliza para analizar la difracción de rayos X, con la ley de Bragg, ¿sí? ¿Qué dice la ley de Bragg? ¿Cuál es la expresión de la ley de Bragg? Lo de 1 sobre la distancia al cuadrado igual a lo que eran los índices de Miller sobre las... No, esa No, no es la ley de Bragg. La ley de Bragg perdón. tiene lambda igual 2D, ¿no? Ah, sí, esa. ¿Sí? Sí. Digamos, en la que se basa el La que fenómeno importa de en difracción, sí, en el, o sea, en el y que te gráfico. relaciona justamente Ah, el sí, está D bien. en la distancia interplanar con el grado de 2 tita, de tita en realidad, ¿no? Pero bueno, uno grafica grado de 2 tita, que es lo que se va moviendo el detector, la muestra, lo que fuera, relativamente, para una determinada longitud de onda, ¿sí?, Sí. de lo que utilices, en general cobre, pero puede ser otra, y uno asume un valor
para ese n, ¿no? Que son Sí, el grado, digamos, de los máximos, el más máximo, por así decirlo. claro que ahí es donde asumimos uno. Eso se asume como uno. Pero en Claro. realidad, cuando vos tenés una serie de rendijas, sabés que tenés el máximo central principal y después tenés máximos secundarios, que son menos intensos, pero que igual aparecen. O sea, igual se produce el fenómeno físicamente. Eso mismo pasa en la red. Entonces, esos picos que vos estás asignando como pertenecientes a un plano en la posición, por ejemplo, acá da el ejemplo 440, en realidad son las difracciones de orden 4 del plano 110. Ah, claro, está bien. ¿Sí? Claro, yo pensé que cuando decía 440 y 303, dije, bueno, serán planos como equivalentes al 110 y al 103. Dije, ¿por qué le pone el Exacto. 4? En Claro, es por eso, es realidad por N. son esos planos, son los máximos secundarios de planos que sí existen y están en esas posiciones y que en realidad responden físicamente a la ecuación de Bragg, pero con un n de orden superior. Claro, 4, 3, que nosotros no consideramos, nosotros, digamos, en la física del problema, para interpretarla, no lo considera, la asume siempre como n igual 1. ¿Sí? bien, Nada más para que es un detalle fundamental, pero para que vean a veces las limitaciones de los modelos y cómo hay que hacer las interpretaciones, ¿no? bien, Eso, perfecto. listo, eso es todo. Gracias. No de nada. No sé, ¿alguien más tiene dudas de seminario por ahí antes de pasar a las dudas más conceptuales? ¿No? Yo no, profe. Bueno, bueno, listo, cualquier cosa yo voy a estar acá, si es que cualquier cosa, si después se les ocurre o aparece alguna pregunta, por supuesto la charlamos. Así es que bueno, listo. Me silencio porque hay mucho ruido de fondo que por ahí molesta y lo dejo a Ezequiel. Profe, ¿estás? Ah, justo se fue. Estoy, pero me tuve que cambiar de locación, perdón. Ah, no hay problema. Ahí estoy. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Por ahí es medio tonta, pero no me termina de quedar muy claro. Eh, Hay una diapositiva en los efectos estructurales que vos haces la disolución de aluminio en magnesio y mostrás que se puede dar el caso intersticial o el caso sustitucional. Hay una cosa que no me termina de quedar claro y es eh, no por qué ocurre el interstición. Uy, ahora se me trabó la. ¿Por qué ocurre el intersticional, Intersticial. intersticial, perdón? eh, Sino porque, o sea, acá en la ecuación, cuando la mostrás en la diapositiva, decís que se cambian dos aluminios. Para la estoy buscando, perdón. Acá. Se cambian los dos aluminios por tres magnesios intersticiales. ¿Por qué son tres magnesios intersticiales? ¿No serían dos magnesios reemplazando al aluminio y uno intersticial? Bueno, lo podemos ver en la. Déjame ver que voy a buscar entonces para Sí, es la hablar. página Sí, voy a. 13. Dame un segundo que voy a abrir entonces la presentación, así vemos de lo que estamos hablando. Un segundito. Aluminio en magnesio. Magnesio en aluminio. Ah, y la otra, la Sí, inversa. sí, la inversa, porque la inversa puede tener los tres Bien, casos, pero el aluminio bien. no podía ser intersticial por el tema de radios y carga.
Bueno, a ver. Ok. Bueno, estamos hablando de el segundo caso. Claro, lo que no entiendo es, o sea, como que en el primero hay sustitución de magnesios por aluminio, metes 2 magnesios y 2 oxígenos y bueno, porque la fórmula es aluminio 2, oxígeno 3, te va a quedar una vacancia de oxígeno. Lo que no entiendo es en el intersticial, metes 3 magnesios y 3 oxígenos. Los oxígenos quedan, digamos, igual en carga porque necesitabas 3, pero no entiendo por qué decís que va a haber 2 vacancias de aluminio y 3 magnesios intersticiales. O sea, ahí directamente los magnesios no entran a las vacancias. No hay 2 que entran y queda uno intersticial. En el segundo caso decís, Sí. no. ¿Y A ver, por qué, por en qué este caso funciona así? lo estamos pensando de esta manera, ¿no? Después está el caso mixto de los dos, que tal vez ese es el que vos decís de alguna manera, ¿no? Pero que me voy a la otra. Pero en sí no estarías haciendo una Acá, sustitución, profe. perdón, este sería el caso que decís vos en realidad, ¿no? En Ah, donde bien. entra, que es el caso autocompensado. Eh, nos estamos parando, si se quiere, en los extremos, ¿no? Uno que todo entra a reemplazar el aluminio, otro que entra todo en intersticial, y un caso intermedio que sería este de acá, ¿no? Entonces, donde hay un aluminio que queda intersticial y un magnesio que queda intersticial y 2 que van a reemplazar posiciones de aluminio. No sé si a eso te referías. Ah, sí, bien, bien. Claro. Y en este caso, digo, el magnesio puede entrar al aluminio por un tema de valencia y de radios, ¿no? Siempre nos fijamos eso. Sí, tienen que mirar esas dos cosas, ¿no? De tamaño también, ¿sí? Sí, De radio atómico. tamaño, radio, sí, perdón. De tamaño y de valencia, exactamente. En realidad creo que uno de los casos más probables es Claro, el sí, tercero, por eso. ¿sí? Pero bueno, si ten en cuenta entonces que, que estamos presentando dos casos extremos, que son en principio todos pueden ser probables, en este caso se pueden dar. Si bien cuando ustedes ven en el seminario ven muchos casos en donde ustedes tienen que descartar posibilidades por improbables, ¿no? Como por ejemplo cuando es demasiado grande para entrar en una determinada posición, por ejemplo en intersticial, ¿sí? En este caso sí, se pueden dar y el más común es el autocompensado. Pero entonces sí, vos decís, bueno, ¿y por qué todos intersticiales? La realidad es que todos son posibles y de hecho este caso en donde va uno este, a reemplazar el aluminio y uno intersticial ocurre también. Claro, genial. No me había fijado bien en la La, diapositiva. la filmina que sigue, está Sí, bien, no sí, pasa nada. perdón. Puede pasar, puede pasar. Chicos, disculpen que me intervenga, simplemente para terminar la idea de lo que estabas diciendo recién respecto a lo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar alternativas más o menos probables respecto a cómo se va a producir digamos, la incorporación de ese soluto a la estructura que lo hospeda, es también el grado de ionicidad del enlace. ¿Sí? No siempre es exclusivamente una cuestión de tamaño, porque recuerden que cuando sobre todo una especie cargada, ¿no? Se ubica en un intersticio, va a tener alrededor cargas del mismo signo. Si esas cargas están muy polarizadas, o sea, si están muy concentradas en esas especies, ese estado es muy inestable energéticamente. Entonces va a ser menos probable, o sea, no es que va a ser, tenemos que también tenerlo en cuenta. Por ahí en los Bien, sólidos más iónicos, esas situaciones más energéticamente más desfavorable que en sólidos con mayor carácter covalente, en donde esas cargas no están tan concentradas. Y entonces un ion positivo va a estar rodeada de densidades de carga positiva, pero no de carga positiva tal cual como puede ocurrir en el caso de que el enlace sea más iónico, del enlace de la propia estructura, ¿sí? Del enlace que forman los iones que están generando la estructura que hospeda a ese ion externo, ajeno. ¿Sí? Simplemente para terminar de definir lo que decían recién respecto a lo que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta carga,
similitud de carga, de tamaño, y también hay que hacer ese análisis para hacer el tipo de análisis que nosotros pedimos acá en el contexto de la cátedra. Yo creo que esto lo charlamos también en los seminarios. Después, en realidad, como planteaba recién Ezequiel, o sea, como se dio en esto que planteaba Ezequiel en la teoría, es decir, son posibilidades que uno maneja en el papel. Después hay, y que puede justificar, ¿no es cierto? Y para eso ustedes tienen herramientas. Después hay casos en los cuales hay que ir a hacer un experimento, un ensayo para ver realmente cómo se produce, cuál es lo que resulta más estable y lo que se va a dar en esa situación en particular. ¿Sí? Nada más quería aclararles eso. Profe, yo te quería hacer una pregunta sobre difusión. Sí. Cuando vos hiciste el video dibujaste un gráfico en lo que sería la diapositiva que hablaba sobre que cuando sube la temperatura hay una fracción mayor de átomos que van a tener la energía necesaria como para hacer la transición para poder difundir. Y dibujaste un gráfico de energía versus número de átomos con una especie de gráfico gaussiano. Exacto, sí. Y la verdad es que me descolocaste ahí porque no lo puedo entender. No puedo entender cómo la fracción que estaría más a la derecha sería la que se puede mover y no la del medio, que es la que tiene más energía. No, mira, probablemente es porque lo que yo dibujé es número de átomos versus energía. Entonces, lo que hay que mirar los ejes ahí. En realidad, el eje Y es número y el eje X es energía, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenés que ver. No es que tienen más energía los del Entonces medio. sí. Listo, Tal vez, listo. puede que lo haya, tal vez si lo dibujé mal, después lo voy a revisar, pero en principio en todo gráfico de distribución de energía es así. Vos tenés la cola derecha, son los átomos de más energía y son los menos en realidad en principio, ¿no? Lógicamente. Y bueno, y tenés una media con un valor intermedio de energía, ¿sí? Entonces los de más energía son los que están a la derecha. Listo, gracias. Ahora sí, gracias, profe. Buenísimo. Perdón, mal los ejes al revés, entonces yo tenía energía en el eje Y. Si en principio va número en el eje Y. Si yo voy a revisar ese video a ver si puede ser que lo haya dibujado mal, ¿no? Ahora no lo tengo claro. Pero sí, esa sería lo que va. Ok. Una consulta, ¿mañana a qué hora es el parcial? A las 10 sería. Bien. Son 2 horas, ¿no, profe? 2 horas, 2 horas y media. No lo decidí en función del número de problemas, lo termino de decidir siempre. Bien. Profe, perdón, ¿se va a poder ir navegando por el cuestionario? No. ¿O una vez que te toca, no? No, es hacia adelante siempre. Está bien. No se puede retroceder. Una vez que hayan respondido una pregunta, no pueden volver. ¿Y va a haber algún ejercicio de desarrollo numérico largo? No. ¿O más o menos tenemos que calcular 10 minutos para cada uno, cosas así? Más o menos para saber cuánto tiempo tengo que gastar en cada... En general les sobra, ¿eh? No te preocupes. A ver, salvo que se cuelgue mucho en el problema. Entiendo que esta modalidad de ir siempre hacia adelante no les permite hacer ese cálculo previo, pero yo, Claro. digamos, suele ser conservativo en el sentido que, por la experiencia, les diría que les sobra el tiempo siempre, ¿sí? Así que, bueno, nada, será un poco de sentido común en función de lo que va preguntando cada problema, ¿sí? Si se cuelgan media hora en un multiple choice, bueno, ustedes van a saber que están perdiendo mucho tiempo, ¿sí? Dale, gracias. Otra pregunta, profe, sobre difusión. Nosotros podemos hacer la relación de que más coeficiente de difusión, más velocidad, ¿no? Capaz que es una pregunta medio boba, pero no sé si puedo hacer esa proporcionalidad ¿Velocidad de qué? directa. Velocidad de difusión. Bueno, tenés la temperatura también ahí, pero sí, a igualdad de Temperatura. condiciones, un mayor coeficiente de difusión va a ser una difusión más rápida, sí. Genial.
Gracias. Profe, tengo una consulta de vidrios. Sí. Porque cuando fuimos viendo el video, más o menos hablamos de varias temperaturas, por ejemplo, de ablandamiento, de trabajado, de templado, todo eso. Y quería saber más o menos si me puedes explicar cuál sería cada una, porque medio que me la fui mezclando. Perfecto. Si arrancamos desde temperatura más baja hacia más alta, podemos decir que, si bien no es el orden lógico en el cual se fabricó el vidrio, ¿sí? Simplemente las voy a mencionar en el orden en el que aparecen. Está la temperatura de recocido, que es la temperatura que se utiliza para aliviar tensiones en un vidrio que fue fabricado, ¿sí? Esa está por debajo de la TG, ¿sí? O sea que la próxima temperatura es la temperatura de transición vítrea. Ustedes saben lo que es, qué sentido físico tiene. Luego de la temperatura de transición vítrea, podríamos colocar la temperatura a la cual se lleva el material para templarlo, temperatura de templado. Se lo lleva a esa temperatura arriba de TG y después se baja rápidamente la temperatura. Y eso es una forma de hacer el templado. Esa, profe, es Después, para solo sí, los vidrios templados. Entonces, exactamente, ¿no? Tiene lógica si templaste el vidrio, ¿no? Después podemos hablar de la temperatura de ablandamiento, ¿sí? Que es una temperatura que en realidad no es un parámetro físico, sino que es un parámetro práctico, ¿no? Que tiene que ver y no es totalmente exacta, es una temperatura que utiliza la gente que trabaja el vidrio, ¿sí? Que es a partir de la cual pierde la forma por su propio peso, ¿sí? Em, Después está la temperatura de trabajado, que realmente si vos querés trabajar el vidrio y para darle forma, para fabricar algo a nivel industrial o artesanal, tienen que tener una fluidez suficiente y bueno, eso se logra a una temperatura mayor, ¿sí? Y después, bueno, viene la fusión, digamos, si vos tuvieras cristales, ¿no? O sea, todo eso está por debajo de la temperatura de fusión de los cristales de ese material, ¿no? Independientemente si tiene o no cristal el vidrio. Y puede ser que si me estoy olvidando alguna, a ver, si me olvido alguna, decime que te explico qué es. A ver, déjame que vamos a chusmear acá, a ver si me olvidé alguna. después Temperatura está de la fusión. de refinado, ¿no, profe? También que... Bueno, pero el refinado, no sé si lo puse yo, el refinado en realidad eso ocurre arriba bueno, lo menciono ya que está, ocurre arriba de la temperatura de fusión, ¿no? Tiene que ver con a qué temperatura tengo que llevar el vidrio para realmente eliminar todas las burbujas que quedan atrapadas, ¿sí? Porque imagínate si, como es muy viscoso, si yo lo fundo a los cristales, es muy probable que haya burbujas de gases atrapadas que no hayan logrado escaparse. Y si ha ido en frío, las burbujas me van a quedar. De hecho, cuando ustedes ven una pieza de vidrio que es de mala calidad, se ve una burbuja, puede verse una burbuja dentro. Entonces, sí, el refinamiento es algo que ocurre arriba de la temperatura de fusión. Es decir, no alcanza con llegarlo a fusión a unos cristales para ya poder hacer un vidrio. Hay que llevarlo por encima de eso y mantenerlo un tiempo. Así que está bien. Esa sería una temperatura que está por arriba. Y creo que esas son todas. Yo las tenía ordenadas. Me parece que las filminas estaban todas. ¿De recocido dijiste, profe, o no escuché? Sí, el recocido es lo primero que ocurre, que es el aliviamiento de las tensiones. Profe, ¿puede ser que en el video haya dicho que la de trabajado es un poco por encima de TG nada más? ¿O yo me equivoqué de temperaturas? No, no es un poco por encima de TG. Eso puede ser la de templado. Ah, bien. Perfecto. Acá, bueno, acá tengo algunos ablandamientos, recocción, no, está bien, está perfecto. Más o menos lo que fuimos diciendo. Bien, perfecto. Bien, entonces nos quedamos con esas, las que Sí. dijiste recién. Perfecto, profe, gracias. Sí.
exacto. Es que la temperatura, la viscosidad de la TG sigue siendo infinita todavía, ¿sí? Realmente ahí recién se empieza a ablandar. ¿Qué puse yo? A ver, para ese valor. Bueno, en la práctica, una viscosidad de 10 a la 11 es prácticamente infinita, ¿sí? Digamos, es apenas, prácticamente no fluye todavía. Eso viene en la temperatura de ablandamiento. O sea, en la práctica es lo mismo que poner infinito. O sea que sí. Acá está, sí. A la temperatura de recocido, claro, ¿ves? 10 a la 13, imagínate cuántos ceros tiene eso, ¿no? Pascales y 10 a la 11 está bien. Teóricamente vos lo podés medir, o sea, tendría algún tipo de deformación posible, pero en la práctica es prácticamente infinito. La de trabajado, sí, 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 sí. La viscosidad es más baja y la temperatura de trabajado está por arriba de la TG, sí. Ujú. No, en realidad lo que está diciendo es, no es que, dicho así, parecería que uno dice, bueno, vos para ser, digamos, si vos querés ser modificador, entonces tenés que poder ser grande. En realidad es al revés, dice, bueno, los guiones grandes, ¿sí? Y voluminosos terminan modificando la red. ¿Está? Eso es básicamente lo que dice. Y la carga pequeña tiene que ver con el hecho de, lo que dice ahí, de no aumentar la energía reticular. En definitiva, lo que está diciendo ahí es que si el guión es muy pequeño, sí, en realidad, digamos, ahora que lo pienso, justo son guiones que son relativamente pequeños, muchos de los modificadores, ¿no? Por ejemplo, el sodio, ¿sí? No es un guión particularmente grande, tal vez en comparación con los aniones, ¿no? Está queriendo decir ahí. Pero sí, la verdad es que tiene más sentido si son pequeños, ¿sí? Por el hecho de no aumentar la energía reticular. Así que sí, digamos, eso lo voy a revisar a ver de dónde viene lo que dice voluminoso en particular. Así que es un término medio, no demasiado exacto, ¿sí? A nivel práctico, muchos de los iones modificadores no son necesariamente grandes. Así que, pero sí lo de la carga pequeña. No que sean más 4, digamos, ¿no? Eso es más raro. Bien. Profe, yo tengo otra consulta de vidrios. Sí. No entiendo demasiado bien el templado químico. Porque el térmico es bajar la temperatura rápidamente cuando estás por encima de TG, ¿no? Exacto. El químico. Eso así se hace, ¿no? Vos tenés Sí, que sí, sí. después comprender qué es lo que pasa en el material. El templado químico, en definitiva, es lograr un efecto similar a lo que ocurre en el templado térmico. Me refiero a que la superficie quede en compresión y el resto del material en tracción, pero por una vía alternativa, que es colocar el material en un baño de sales, ¿sí? De donde, por ejemplo, de nitrato de potasio, ¿sí? Se utiliza, en donde en definitiva sea una sal que contenga iones potasio, y que por lo tanto el potasio, al ser más grande que el sodio, va a ocurrir necesariamente algún proceso de difusión y de intercambio, por el cual algunos sodios van a salir y algunos potasios van a entrar. Cuando eso ocurra, hablando de iones voluminosos, el potasio es más grande que el sodio, por lo tanto, va a tensionar más porque no entra tan fácil toda la red, generando compresión, y eso ocurre solo a nivel superficial porque la difusión no penetra tanto en el material, ¿sí? Siempre va a ocurrir mucho más fuerte en la superficie. Por lo tanto, eso es básicamente un intercambio de iones más pequeños como el sodio, que ya estaban en el vidrio, porque son parte de la fórmula, ¿sí? de la composición, ¿no? Que tiene algunos modificadores, por iones más voluminosos como el potasio. Y como eso ocurre a nivel superficie, queda comprimida la superficie. ¿Ah? Eso es básicamente la esencia del proceso.
Entonces, más que nada por la diferencia de tamaños entre el potasio y el sodio. Sí, sí. Y el proceso consiste en eso, en colocar al vidrio en un baño de sales, donde una sal contenga, por ejemplo, el potasio. Perfecto, profe. Gracias. Profe, ese vidrio que lo pones en las sales, ¿se hace a temperatura normal o por RATG? Digamos, no tengo el dato exacto, pero estoy seguro que se hace a una cierta temperatura alta. No Claro. creo que por arriba de TG, o si lo hiciera por arriba de TG, tiene que ser a condiciones muy, muy controladas. Suelen ser vidrios muy finitos los que se usan, los que son las pantallas de los teléfonos, por ejemplo, son muy finitas y se hace ya en su forma final, no es que uno después lo pueda cortar a un vidrio grueso para hacer una pantalla. Así que me imagino que hay que tener mucho cuidado ahí, mucho control del proceso para que no se deforme y pierda la planitud. Con lo cual yo tendría que pensar que se hace por abajo de TG. Bien, gracias. Profe, ¿te puedo hacer una consulta de dislocaciones? Sí. Cuando hablamos por endurecimiento por deformación, que habías puesto en la filmina que, digamos, el borde de grano podía acumular las dislocaciones y eso aumentaba la rigidez del material, y vos lo explicaste a través de la ley de Hooke. O sea, ya sin ver el gráfico de la ley de Hooke, pensando en el material, ¿por qué acumular dislocaciones hace que se rigidice el material? En realidad se rigidiza porque pierdo el efecto que las dislocaciones me habían dado originalmente. El material sin dislocaciones es muy rígido, es decir, tiene una tensión de fluencia muy alta porque es muy poco plástico, sin dislocaciones, ¿no? No tiene mecanismos de deformación plástica. Con dislocaciones te baja claramente la tensión de fluencia porque se vuelve mucho más plástico, con mucha más capacidad de deformación plástica. Recordemos eso de que con mucha menos energía yo logro desplazar toda una parte del cristal con respecto a la otra, ¿no? Por esto de que es secuencial. Ahora, en cuanto vos empezás a perder las dislocaciones porque se llegan al borde de grano, porque se traban entre ellas mismas, perdés el efecto que las mismas dislocaciones te habían dado. Por lo tanto, sería como aumenta la Claro, ya entendí. rigidez. Ya tiene la eh, original sin dislocaciones, básicamente. Exactamente, tiendo a ir hacia la original sin Está dislocaciones. bien, genial. O sea, volvés a necesitar esa energía de romper todos los enlaces Claro, para correr lo la cual, parte de abajo y arriba. lo cual significa, en definitiva, mucha Más más rigidez. fragilidad, ¿no? Claro, Rigidez y fragilidad. genial. Gracias. Profe, ¿me podrías explicar de nuevo la recristalización? Bien. Cuando nosotros tenemos un material muy, muy deformado, ¿sí? Que ha sufrido mucha deformación plástica, los granos están justamente todos deformados y la deformación, en definitiva, algo muy deformado implica que los átomos están fuera de su posición de equilibrio, ¿no? Se acumulan tensiones. ¿Y cómo surgen las tensiones dentro de un material? A nivel micro y a nivel atómico implica que un átomo que estaba en una posición de equilibrio está levemente corrido. Esa suma de átomos levemente escorridos, es decir, tensionados, genera que se aumente el nivel de energía de toda la red. Si además de eso le doy temperatura, es decir, aumento todavía más la energía, estaría superando la energía de activación necesaria como para que crezcan, nucleen granos nuevos, es decir, se reacomodan todos los átomos. Imagínate un grano deformado, en definitiva son átomos todos levemente corridos, ¿no? Con un leve corrimiento sería el equivalente a generar una red nueva, es decir, que crezca un grano nuevo y sin deformaciones a partir de los granos deformados, ¿sí? Eso es la recristalización primaria. Es darle energía que, sumada a la energía propia del material muy deformado, me da la energía necesaria para superar la energía de activación para nuclear y que crezcan granos sin deformación a partir de los viejos granos deformados, ¿sí? Si uno pudiera observar con un microscopio muy potente, lo que vería en definitiva son átomos apenas moviéndose y reacomodándose hasta formar la nueva estructura toda ordenada. Eso es el grano nuevo, ¿sí? Y eso es lo que pasa, y de esa manera logro tener la red como nueva, entre comillas, sin ninguna historia de deformación, y lo que me permite seguir deformándolo si es que así lo deseo, ¿no? Buenísimo. Gracias, profe.
Profe, en una difracción de rayos X, cuando yo le agrego, dopo un material con algo, los picos son los mismos, pero se corren, ¿no? Un poco. Sí, si vos lo que tenés es una disolución, ¿sí? En definitiva lo que va a ocurrir es que no va a haber una segunda fase del material que vos estás incorporando con su estructura cristalina, sino que simplemente se va a distribuir en la estructura cristalina de la red de base. Lo que va a significar eso es que, como sí o sí va a tener otro tamaño y no va a ser exactamente igual, va a haber una distorsión en la red que va a ser proporcional a la cantidad que vos le hayas puesto de esa segunda fase, ¿sí? Y entonces, en definitiva, eso va a generar un leve corrimiento en el pico. O sea que sí, si hay pequeñas disoluciones generan eso. De hecho, en materiales que son 100% solubles, ¿sí? Por ejemplo, níquel y magnesio, lo que ocurre es que uno podría tener digamos, dando los picos de uno y de otro, podríamos, a medida que le vas agregando de uno, los picos se van yendo hacia los del otro, ¿sí? Directamente. Porque son 100% solubles, ¿no? Claro, está bien. Bueno, perfecto, gracias. Níquel y cobre, no hay magnesio, perdón, me confundí. Profe, te hago una consulta. De casualidad, porque yo no tengo la tabla periódica, porque bueno, tengo dos casas y me la olvidé en la otra casa. ¿Existe la posibilidad de que tengas alguna tabla con radios atómicos o iónicos? Pues estuve buscando en Google y no Una tabla encuentro. digital, decís vos. Sí, No conozco. Lo que te puedo decir es, tal vez si alguno de tus compañeros puede sacar una buena imagen de la tabla tradicional que tenga eso. Ustedes, calculo que el resto de la clásica que se vendía en la librería de ahí de la facultad, tiene toda esa información. genial. Yo justo no tengo una, lo que te diría es eso, no, Sí, no tiene, ahí le pedí, sí, no, pero por ahí una digital para que se vea todo claro, bien. que Por, se por vea ahí vos, bien, bien, sí, bien. si alguien que No podía tener eras conozco, vos. Por eso. sí. No, no conozco, nunca se me había presentado la necesidad. Voy a buscar, porque está bueno ya también contar con una. Nunca tuve que hacerlo, así que voy a chusmear, sí, a ver si encuentro alguna. En algún lado tienen que haber. Sí, siempre hay, pero estuve buscando y no hay una buena, o sea que sí, Claro, qué buena esta tabla. claro, que se vea bien, 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 bien. No, Claro, no, la verdad que no tengo. bueno, no hay problema. ¿Está bien?
¿Alguna otra duda? Profe, cuando vos nos decís que un compuesto tiene estructura tipo sal de roca, ¿significa que ese compuesto también llena los mismos huecos o los huecos no sí o sí son los mismos, los que están llenos? Sí, en principio es igual, ¿sí? Tiene estructura parecida al cloruro de sodio y, digamos, los sodios están también, al igual que en el otro caso, están en las mismas posiciones y los huecos están en las mismas posiciones. Y en principio, si tienen la misma estructura y tienen la misma, obviamente, es una composición 1-1, sería exactamente igual. Sí. Claro, mi pregunta es, por ejemplo, la sal de roca llena los huecos octaédricos. Si vos nos decís, no Ujú. sé, que por poner un ejemplo, el óxido de magnesio tiene estructura tipo sal de roca, ¿los huecos que estarían llenos serían los octaédricos o no se puede asegurar? A veces se aclara eso, ¿sí? A veces se aclara esa estructura de tal con los tal ocupando los huecos tal, ¿sí? Si no se aclara, uno tendría a pensar que sí, pero a veces se pone, o sea, puede ser la misma estructura general, que es una FCC, ¿sí? Ponele, o una BCC, y se aclara con los iones tal en los huecos tal, ¿sí? O sea, pero en general, si no se aclara nada es porque es exactamente igual. Bien, perfecto. Gracias. Profe, te hago una consulta. Si Sí. yo, para difusión, por ejemplo, tengo 2 puntos de 1 sobre temperatura y 2 puntos de difusión y calculo, digamos, esa recta con su pendiente. ¿Cómo sé si esa pendiente que estoy calculando va a ser de un método intrínseco o un método extrínseco? O No, con ese sea, no, dato solo no tenés manera. con eso no me puedo dar cuenta. Igual yo no le llamaría un método extrínseco o intrínseco, ¿sí? Simplemente es, bueno, en definitiva el comportamiento del material se basa en la presencia de vacancias extrínsecas o intrínsecas, ¿eh? No sería el método, pero bueno, sí, se Está entiende bien. lo que vos decís. No, con ese dato, sola información no tenés Y cómo saber. si yo tengo 2 materiales y uno tiene más pendiente que otro, por ejemplo, ¿ya puedo confirmar que va a ser intrínseco uno y extrínseco otro? ¿O puede ser que para el mismo, digamos, puedan variar la pendiente, pero que los dos sean extrínsecos? Si son dos materiales distintos, no puedes afirmar nada, ¿sí? De eso, de si se debe a la presencia de que alguien lo dopó o no con vacancias extrínsecas. Uno tiene mayor pendiente que otro, no va a decir nada en cuanto a eso. Puede Bien, ser entonces que tenga una energía de activación distinta. ¿Mm? claro. Gracias. Recuerden que lo que sacás de ahí es la energía de activación, el coeficiente de difusión definitiva. Bueno, lo necesitaste para hacer esa curva, ¿sí? Profe, ¿me podrías explicar cómo son las dislocaciones de tipo de tornillo? Bueno, vamos a ver si buscamos ahí el tema de las dislocaciones es que para entenderlas hay que poder visualizarlo, ¿no? O sea, no deja de ser algo geométrico, por lo tanto, nada que yo pueda explicarte con palabras va a poder ser suficiente. Así que lo que podemos hacer ahora es buscamos simplemente la dislocación y la tratamos de ver a ver si la podemos visualizar así, ¿ah? Dale. Em,
Bueno, mira, este dibujo de acá es el que mejor representa lo que es la dislocación de tornillo, ¿sí? Sería como, imagínate las patas de un pantalón, así se propaga una deformación de tornillo, ¿no? Que tiene este efecto de corte así, ¿sí? De hecho, en mecánica de materiales es común entender esto como uno de los modos de falla, ¿sí? Se llama esto modo 1, ¿no? Perdón, tenés modo 1 es apertura, ¿sí? Esto en realidad se llama modo 2. En definitiva, es también un plano extra, si vos lo pensás, solo que está en una posición no tan fácil de interpretar como la dislocación de borde, ¿sí? Entonces, vos lo tenés que pensar como, siempre se define como este recorrido en un circuito cerrado, y como vos no llegás al mismo lugar, sino que todavía tenés que avanzar en esta dirección con el famoso vector de Burgers, ¿eh? Entonces, no me imagino mucho que yo te pueda decir para que vos lo interpretes más que este dibujo que está acá, ¿ah? Y que se entiende cómo en realidad el plano seguiría, sino por acá, que viene por acá, el que sigue ahí, ¿sí? Y está todo corrido a partir de este punto. Hay algunos, tal vez aquí en esto que está acá, se puede ver mejor cómo es la de tornillo, ¿sí? Y cómo está todo desplazado así, y cómo esto se va propagando a medida que esto se desplaza para allá y esto se desplaza por acá, ¿eh? Entonces acá se ve también cómo está el tema del plano extra, ¿sí? Em, es complicada, por eso nunca se las hago dibujar tampoco, incluso a veces cuando tomo finales y eso, y bueno, siempre tienen que entender un poco cómo es ciertas características, como cómo es que la línea de dislocación, en este caso, pasa a ser esta que está acá, ¿sí? Y cómo avanza esta dislocación en sentido perpendicular a la línea de la dislocación, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero no es que se las voy a hacer dibujar, ¿se entiende? Bien, gracias. Perdón, profe, ¿en qué sentido avanza esa dislocación? Volvemos acá al dibujo. Esta dislocación avanza, a ver si se entiende acá, para allá, ¿sí? Sería como terminar de desplazar esto, es cada vez más largo hasta que finalmente llega al borde, o en este dibujo sería para acá. Ah, está bien, perfecto. Gracias. ¿Y el eje de la dislocación, profe, cuál es? La línea de dislocación es esta línea punteada que está acá, porque se desarrolla a lo largo de toda esta línea. Ah, está bien. Acá se ve cómo se va propagando, ¿eh? Tic, 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 hasta que finalmente te genera un escalón igual. Profe, ¿la energía por qué va con el vector de Burgers al cuadrado? O sea, ¿existe alguna explicación o es así porque sí? Sí, no, la explicación No matemática tenés ni idea. no la sé, es un desarrollo teórico, ¿sí? Que en definitiva han hecho un análisis evidentemente, digamos, de la distorsión que se genera en base a que exista esa dislocación, y cómo esa distancia en definitiva es proporcional, pero al cuadrado, con la distancia que es el vector de Burgers, es proporcional a qué tanta distorsión hay, ¿sí? Pero no sé por qué al cuadrado, no lo sé. Profe, en ese Power, creo que es de las últimas diapositivas, Sí. vos pones que la distancia entre planos más compactos es menor. Es mayor, perdón. Eso no lo Es entendí. es engañoso en realidad. Y está acá se ve la diferencia, ¿ven? Vos fíjate cómo vos acá tenés dos planos que son, en definitiva, compactos, ¿sí? Más compactos, ¿ah? Y, y lo que vemos acá es que si uno mide la distancia entre los centros, ¿sí? La distancia entre los centros de los átomos de la capa de arriba versus la de abajo es este D que está acá, ¿sí? La separación.
Y si vos vemos aquí estos planos que son menos compactos, la distancia entre centros sería entre esto y esto es menor. ¿Sí? Lo que en definitiva está queriendo decir es que se va a poder desplazar más, se va a poder mover más fácilmente, ¿sí? En planos más compactos. No, claro, sería así. Si tu distancia es menor, significa que para poder desplazar un plano de arriba con el de abajo tenés que superar, ¿sí? Tenés que vos separarlos más para después volver a hacerlos caer de nuevo acá. ¿Sí? Entonces, en definitiva, tenés que, en los no compactos, ¿sí? Tenés que separarlos más. Porque en realidad, como ya están más juntos, tenés que superar una barrera mayor para después vuelvan a caer. O sea que en definitiva se traduce es que si justamente por ser la distancia mayor en los compactos, implica que necesitas hacer un desplazamiento menor para poder desplazar todo el de arriba con respecto al de abajo. Se ve en este dibujo en definitiva, ¿no? Vemos cómo desplazar todo el plano este con respecto al de abajo es simplemente levantarlo un poquitito y listo, ¿no? Y eso en definitiva es porque se da esto, que la distancia entre este radio y este radio ya es suficientemente grande, entonces con un leve desplazamiento ya lo desplacé. En cambio, fíjate lo que ocurre acá en estos no compactos, que para poder desplazar todo este plano con respecto al de abajo, tengo que separarlos más distancia, ¿sí? Porque ya están más juntos, ¿se entiende? Es cuestión de, se ve o se distingue mejor en este dibujito que está acá. Esa cuestión que parece no intuitiva, ¿no? Ahí se cambia. La distancia de separación entre dos planos compactos es mayor, lo que vimos. La distancia que se deben separar los planos para lograr moverse es mayor en los no compactos, ¿sí? Como están más juntos, los tengo que separar más para mover una capa con respecto a la otra. Está bien, perfecto. Profe, yo tengo una pregunta de ese mismo Power, en la parte de los defectos extrínsecos. Sí, a ver. ¿A cuál te referís en particular? Dice de título defectos extrínsecos. Ah, bien, bien, bien. Sí, se refiere básicamente a cuando se dopa el material, ¿no? Con otro y eso termina generando vacancias, por ejemplo. Claro, mi pregunta va con la constante K, que dice que es constante proporcional al producto del número de vacancias catiónicas por aniónicas, ¿no? Sí. Ahora, no entiendo la siguiente oración, porque dice la adición de calcio más 2 incrementa el número de vacancias catiónicas y disminuye el de las aniónicas. No me imagino la situación en donde yo pueda aumentar las catiónicas y disminuir las aniónicas proporcionalmente, tipo el número. Como que si yo agrego, yo entiendo que voy a tener menos aniónicas que catiónicas, pero no voy a disminuir el número de vacancias, como para que me siga quedando la misma constante. Bueno, ocurre así, es como el equilibrio, ¿cómo se llama? De ácido-base, ¿cierto? Se van compensando de manera tal que el producto termina siendo el mismo a una dada temperatura, ¿sí? De hecho, eso ocurre así, y hablamos de concentraciones, o sea que sí, de alguna manera tienen que disminuir y bueno, tiene que ver un poco con con ese equilibrio que tiene que lograr conservarse, ¿sí? O sea que van a Pasa. disminuir la cantidad de aniónicas. Sí. Sí. ¿De qué manera? Y fíjate que vos en este caso estás incorporando, por ejemplo, cloro, ¿sí? Sí. O sea que ese cloro puede ir a dar a alguno de los lugares que estaban vacantes. Claro, eso sí. Entonces los está llenando. Está haciendo que lugares vacantes dejen de ser vacantes. Es una manera que se me ocurre que puede pasar. ¿Entiendes? Si vos estás incorporando cloruro de calcio, ¿sí? ¿Qué vacancias tenías en el cloruro de sodio? De sodio y de calcio.
¿sí? Incorporar este cloruro de calcio me generó más vacancias de sodio. Y vos decís, ¿y cómo se desaparece una vacancia de cloro? Bueno, fíjate, estoy incorporando cloro, que puede situarse donde había una vacancia. ¿Se entiende? Es una forma en la cual disminuye la concentración de vacancias de cloro. Y después las de sodio las llena una nada más. No, no se llena. Claro, en definitiva, lo que dice aquí es que el agregar, ustedes lo saben esto, el agregar cloruro de calcio me genera una vacancia de sodio, ¿no es cierto? Se está generando nuevas, mayores a las que había. ¿Sí? Está aumentando la concentración de vacancias de sodio, el agregar cloruro de calcio. Y la forma en la que pueden disminuir las de cloro es que físicamente, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir eso? Que entiendo que es lo que vos preguntás. O sea, ¿de qué manera algo donde había un hueco de golpe deja de estarlo? Bueno, acá me imagino que ese cloro puede entrar en donde había una vacancia. Y así se preserva que el producto de las dos concentraciones sea el mismo. Entonces esto no es una sustitución. Esto es, habiendo ya vacancias, metes impurezas en esas vacancias. No es que se sustituyen. No sé qué es lo que vos estás preguntando, pero no es una sustitución. ¿En dónde había una sustitución? No, te pregunto. Este ejemplo no es una sustitución, entonces. No estoy sustituyendo lugares de cloruro de sodio con cloruro de calcio. Pero nunca ocurre así, ¿eh? Ocurre de la manera que nosotros hemos visto que ocurre el dopado, ¿sí? Que es decir, bueno, sí, entran algunos calcios en las posiciones del sodio, ¿sí? Y para que eso ocurra y de alguna manera se mantenga todo el equilibrio, se tienen que generar vacancias de sodio, ¿sí? Además de reemplazar un sodio por un calcio, se me genera una vacancia de sodio, ¿sí? O sea, se van dos sodios, si quiere, a la superficie, y una de sus posiciones es ocupada por un calcio y la otra es ocupada por nadie. Claro, y además, sí, eso es lo que va a ocurrir. Por eso se generan vacancias de sodio. Vos imaginate que saco 2 cloruros de sodio, ¿no? Y meto un cloruro de calcio. Las dos vacancias que me dejó el cloruro de sodio aniónicas las va a ocupar el cloruro de calcio. No tengo una variación en la cantidad de vacancias aniónicas. En cambio, las catiónicas sí. Entonces, por eso no entiendo cómo la relación matemática de que una sube y la otra baja, como para que me siga quedando una constante. A menos que, como dije, tipo, existan las vacancias desde antes y estemos llenando con impurezas vacancias que ya existen, no sustituyendo. Claro, en la práctica puede ocurrir eso también. Sí. Es decir, siempre